¿Sabes ese personaje que parece cargado de misterio, fuerza y un dolor silencioso que se siente incluso antes de entenderlo? Pues sí, Kuina es exactamente ese tipo de personaje. Y quizá por eso tanta gente se ve reflejada en ella sin notarlo. La verdad es que su historia desafía una creencia común, la de que quien parece fuerte no sufre. Nada más falso. A veces, los más fuertes son justamente los que aprendieron a sobrevivir en un mundo que nunca los acogió. Y cuando empezamos a mirar detrás de la armadura, descubrimos un universo emocional tan profundo que se vuelve imposible no querer sumergirse. Y aquí va una paradoja que incomoda, y al mismo tiempo despierta curiosidad por qué alguien que pasó toda la vida luchando para existir encuentra libertad precisamente en un mundo mortal, cruel e insano como el Borderland. ¿Cómo puede una persona descubrir partes de sí solo cuando todo está a punto de acabar? Es este tipo de contradicción lo que hace a Kuina tan fascinante y lo que te hace percibir que tal vez tus propios conflictos no sean tan distintos así. Porque al final de cuentas todo el mundo carga con un pedazo de ella. Y es exactamente eso lo que vamos a desentrañar ahora. Si te gusta el cine y quieres entender la mente detrás de tus personajes favoritos, ya suscríbete al canal. Y antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. De verdad quiero saber tu opinión. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Kuina. Siempre parece esa amiga que llega en silencio, pero que cuando menos lo esperas te desarma con una historia que te deja sin aliento. Aparece en Alice in Borderland con una presencia que no necesita gritar para ser sentida, lo que, por cierto, ya dice mucho sobre ella. Es el tipo de personaje que vive entre líneas, ¿sabes? Y quien ya convivió con gente así lo percibe rápido. Detrás de esa mirada tranquila hay un mundo entero intentando caber en un solo cuerpo. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Cuando aparece por primera vez, la sensación es que estamos frente a alguien entrenada para sobrevivir a cualquier selva, ya sea la selva urbana o la selva emocional. Kuina tiene ese aire firme, pero al mismo tiempo acogedor, como si ella misma hubiera aprendido a hacer el abrazo que nunca recibió. Yo, como psicólogo y cinéfilo empedernido, ya me siento intrigado. Personajes así siempre cargan una historia que intentaron esconder incluso de sí mismos, y eso tiene un encanto peligroso, ¿verdad? Lo más fascinante es que Kuina se mueve por el Borderland como quien aprendió a caminar en terreno inestable desde la infancia. Nada en ella parece improvisado, ni siquiera el silencio. ¿Te acuerdas cuando conoces a alguien y sientes que esa persona luchó mucho antes incluso de que tú llegaras a su vida? Es exactamente esa vibra la que transmite. La serie ni siquiera necesita decir mucho para que sintamos que ese aire fuerte fue construido a la fuerza. Pero, al mismo tiempo, hay algo muy dulce en la forma en que observa el mundo, como si siempre estuviera probando si por fin este va a ser amable con ella. Es casi como acompañar a alguien que aprendió a defenderse sonriendo. No porque quiera, sino porque fue la única estrategia que funcionó en el camino. ¿Quién nunca, verdad? A veces, la sonrisa es solo la tapa dura de un libro que no sabemos si podemos abrir. Kuina también tiene esa cosa hermosa de cargar su propia identidad como un manifiesto silencioso. Eso para mí siempre pega hondo. Principalmente porque en el consultorio veo a mucha gente intentando encajar en expectativas que nunca eligieron. Y Kuina, desde la primera escena, deja claro que ya se cansó de encajar. Ahora quiere existir, aunque duela, aunque asuste, aunque tenga un precio. Y hay otro punto: ella no busca protagonismo, pero termina encontrándolo de forma natural. Es esa persona que no intenta ser admirada y por eso mismo no conseguimos apartar la mirada. Su narrativa no va de ganar el juego, sino de sobrevivir al peso de sí misma. Eso crea un magnetismo casi cinematográfico, como cuando el actor no dice nada, pero sabes que ahí hay historia para 2 temporadas enteras. Lo curioso es que la serie entrega a Kuina poco a poco, como quien sirve un plato que solo entiendes después del último bocado. Cada gesto suyo parece calculado, no porque sea fría, sino porque aprendió a no desperdiciar energía en lo que no importa. Y eso dice mucho sobre alguien que tuvo que madurar antes de tiempo. Quien necesitó hacerse adulto demasiado pronto, reconoce ese aroma desde lejos. Al final de cuentas, ella es presentada como esa mezcla rara de fuerza y vulnerabilidad que nos hace querer saber más, como alguien que guarda un diario que nunca deberías leer, pero que misteriosamente deja abierto sobre la mesa.
Y es justamente esa dualidad la que abre espacio para entender sus conflictos más profundos, aquellos que la serie solo sugiere, pero que se van volviendo cada vez más claros cuando profundizamos más allá de la superficie. La historia de Quina es de esas que se sienten en el estómago incluso antes de entenderlas con la cabeza. Ella crece en un ambiente donde ser quien es ya se ve como un problema, y eso moldea a cualquier ser humano como una piedra tallada a martillazos. La relación con el padre, llena de expectativas rígidas y poco afecto, crea en ella una tensión constante. Existir ya era un desafío, y eso explica por qué camina por el Borderland como quien ya sobrevivió a guerras invisibles. La serie solo muestra el juego, el resto ella ya lo vivía desde hacía años. Su transición de género no se trata como un arco cualquiera, es el corazón palpitante de su trayectoria. No la transición en sí, sino todos los dolores que vinieron antes de que pudiera respirar como Quina. Y eso conmueve porque mucha gente carga un gran "no puedo ser quien soy", sin haberlo dicho jamás en voz alta. La serie hace un retrato sutil, pero poderoso. Ella huyó de casa, pero en el fondo lo que quería era huir de una versión de sí que su padre intentó imponerle a la fuerza. ¿Quién nunca huyó de una expectativa que no eligió? El momento en que decide abandonar la casa es casi cinematográfico, no por lo grandioso sino por lo íntimo, crudo y necesario. ¿Sabes cuando te das cuenta de que, si sigues donde estás, vas a desaparecer? Quina vive exactamente eso. Y como psicólogo que ya escuchó historias parecidas en el consultorio, siempre pienso en cuánto duele más de lo que libera esa valentía al principio. Es esa libertad con sabor a culpa, como si respirar fuera un acto prohibido. Una de sus heridas más profundas es el conflicto entre ser amada y ser aceptada. Dos cosas que parecen iguales, pero casi nunca lo son. Quiere ser vista, pero teme la mirada. Quiere pertenecer, pero teme el juicio. Y eso crea una tensión hermosa y triste. Al mismo tiempo, Quina se viste de seguridad, pero por dentro es un castillo de naipes intentando no derrumbarse con el primer viento emocional. Quien convivió con la sensación de no ser suficiente entiende exactamente ese nudo. El Borderland para ella no es solo un juego de supervivencia, es casi una metáfora involuntaria de lo que ya enfrentaba en la vida real. Allí, al menos, el peligro es claro. No hay máscaras sociales, no hay expectativas familiares, no hay "tienes que ser esto". Es irónico pensar que un mundo letal sea, para ella, más comprensible que el mundo real. Yo veo en eso una crítica social disfrazada, típica de serie que nos lanza la verdad a la cara sin avisar. Al conocer personas nuevas, especialmente a Chishiya, entra en un terreno emocional que quizás sea aún más aterrador que cualquier juego. Porque, en el fondo, confiar en alguien siempre es arriesgado. Y para quien ya fue quebrado afectivamente, ese riesgo parece multiplicado por 10. Y es curioso observar cómo usa el humor, la ligereza y hasta un poco de encanto para mantener una barrera emocional lo suficientemente bonita como para alejar preguntas, pero amable como para no alejar personas. Otro conflicto fuerte es el intento de equilibrar fuerza y vulnerabilidad. La serie muestra a Quina luchando como quien aprendió a sobrevivir a la fuerza, pero también llorando como quien por fin encontró un motivo para dejar de luchar por 5 segundos. Y eso es extremadamente humano. Mucha gente cree que la fuerza es aguantar todo en silencio. Pero Quina demuestra exactamente lo contrario. Es cuando muestra las grietas que más entendemos el peso que cargaba. Y quizá lo más hermoso, y más doloroso, sea percibir que su mayor batalla nunca fue contra los juegos, sino contra el espejo. Su propia identidad fue un campo de guerra durante mucho tiempo, y el Borderland solo amplifica eso. Cada carta, cada desafío, cada riesgo empuja a Quina a confrontar partes de sí que intentó olvidar. Y es ahí donde empezamos a ver los conflictos individuales que definen su esencia, y que nos llevarán todavía más profundo en los próximos temas. El primer gran conflicto interno de Quina nace allí. En esa mirada que el padre le lanza como si intentara encajar una pieza incorrecta en un rompecabezas demasiado perfecto. Ese miedo a no ser aceptada se convierte en una sombra que la acompaña hasta el Borderland, como si cada desafío aún repitiera la misma pregunta: ¿puedo existir a mi manera? Es impresionante cómo la serie deja eso implícito, pero se siente. Y sinceramente, ¿quién nunca cargó un miedo parecido, aunque fuera en menor escala? Este tipo de rechazo parental es de los que se adhieren a la piel. Es como si cada intento suyo de ser auténtica fuese un recordatorio de que, en algún momento de su vida, necesitó elegir entre su propia identidad y el amor del padre. Eso crea un dilema cruel que mucha gente vive. Si soy quien soy, puedo perder a quien amo. Pero si no lo soy,
Me pierdo a mí misma. Y esto no es drama, es la realidad emocional de mucha gente en el mundo real. Y lo más curioso es que, incluso después de años lejos de casa, ese miedo sigue dentro de ella, silencioso e insistente. El borderland solo deja al descubierto lo que siempre sintió. Es casi como cuando te mudas de ciudad para huir de un problema, pero descubres que el problema también hizo la maleta y se fue contigo. Kuina crece, lucha, sobrevive, pero la herida del rechazo sigue ahí, latiendo discretamente. La relación con el cuerpo y con la identidad también se mezcla con ese miedo. Porque para ella, asumir quién es no fue una elección estética, sino un acto de supervivencia emocional. Pero incluso después de conquistar su propia imagen, esa inquietud interna sigue insistiendo, ¿soy suficiente así? Esa pregunta, por cierto, ya la escuché tantas veces en el consultorio que perdí la cuenta, y la respuesta nunca es sencilla. El problema es que cuando crecemos con la sensación de ser un error a los ojos de alguien importante, eso se convierte en una lente, todo lo que ocurre pasa por ella. Kuina, por ejemplo, entra en los juegos siempre esperando que alguien la vea de la peor forma posible. Eso no la hace débil, la hace humana. Y, irónicamente, eso es lo que hace que el público conecte tanto con ella, carga heridas reales en un mundo irreal. Para intentar lidiar con esa sensación de rechazo, Kuina construye una imagen fuerte, confiada, casi inquebrantable. Pero seamos sinceros, demasiada fuerza a veces es solo demasiado miedo disfrazado. Usa el coraje como escudo, el silencio como armadura y el encanto como la espada que impide preguntas difíciles. Y eso recuerda mucho a gente que aprendió a ser fuerte para no correr nunca más el riesgo de ser herida. Lo más doloroso es cuando la serie muestra que, en el fondo, ella solo quería ser vista. No admirada, no elogiada, no celebrada, vista. Ese es el punto. A veces la mayor carencia no es recibir amor, sino existir en la mirada del otro sin tener que actuar. Y Kuina siempre parece probar si el mundo a su alrededor por fin está preparado para verla de la forma correcta. Es una búsqueda silenciosa y continua. Y es exactamente este conflicto, el miedo a no ser aceptada, el que abre espacio para otros dilemas emocionales aún más profundos, porque cuando alguien pasa la vida huyendo del rechazo, acaba desarrollando otros mecanismos para intentar protegerse, y muchos de ellos cobran un precio alto, y es ahí donde empezamos a entrar en áreas todavía más sensibles de su personalidad. La sensación de inadecuación de Kuina es tan fuerte que parece acompañar cada uno de sus movimientos, como si fuera una banda sonora emocional sonando bajito al fondo. Vive con la impresión de estar siempre un paso atrás, de un estándar imposible, ya sea el estándar del padre, de la sociedad, o incluso el suyo propio. Ese hambre de demostrarse a sí misma la consume, y la serie lo muestra en los pequeños detalles. Quien ya sintió que le debía algo al mundo, sabe exactamente el peso de ese sentimiento. Lo más curioso es que nunca lo admite directamente. Kuina se viste de una confianza impecable, casi fascinante, para esconder la inseguridad que vibra por debajo. Es como esa persona que hace reír a todos en la mesa del bar, pero llega a casa con la sensación de vacío en el pecho. Aprendió a ser demasiado fuerte para que nadie note dónde realmente duele. Y eso, irónicamente, hace que todo duela más. Esa inadecuación también aparece en los juegos. Cuando intenta ser útil, estratégica, presente, siempre contribuyendo al equipo. Es un esfuerzo casi instintivo, como si estuviera diciendo todo el tiempo, merezco estar aquí, soy valiosa. Y mira, esto es tan humano que llega a incomodar. Mucha gente vive buscando validación en los lugares equivocados y ni se da cuenta de que está corriendo detrás de un abrazo que nunca llegó. La comparación constante es otro síntoma de ese conflicto interno. Cuando mira a personajes como Usagi o Chishiya, aparece ese pequeño pensamiento de ¿y si yo lo hubiera hecho mejor? Ese tipo de idea es corrosiva, porque crea una regla emocional imposible de alcanzar. La serie muestra eso sin decir nada. Todo está en su mirada, en esa respiración corta antes de tomar una decisión. Párrafo 5. Y ahí entra un detalle muy humano cuando alguien no siente que es suficiente. Termina midiendo su propio valor por lo que hace, no por lo que es. Con Kuina pasa exactamente eso. Intenta compensar el dolor con desempeño, como si cada victoria fuera más que un punto, fuera un certificado de existencia. Y esa búsqueda de aprobación, incluso disfrazada, es algo que destruye lentamente. Esa sensación también aparece en los momentos en que duda en mostrar vulnerabilidad. Tiene miedo de pesar, miedo de incomodar, miedo de ser demasiado. Quien vive con esa sensación generalmente se convierte en la terapeuta del grupo, ¿sabes? Esa persona que ayuda a todos, pero nunca pide ayuda porque aprendió que pedir es sinónimo de ser una carga.
y Kuina navega mucho en esa vibra. Lo más triste y al mismo tiempo hermoso es que en algunos momentos la serie deja escapar cuánto ella solo quería paz. No gloria, no reconocimiento, no aplauso, solo paz. Solo existir sin tener que explicar, justificar o compensar. Esa tranquilidad que parece tan simple para algunas personas, para ella es casi un lujo emocional que el mundo siempre le negó. Y es justamente este conflicto, esta lucha silenciosa contra la propia sensación de no ser suficiente, lo que lleva a Kuina a otro dilema aún más profundo, aquel que afecta directamente cómo se relaciona, cómo confía, cómo se entrega, porque cuando alguien cree que no es suficiente, el siguiente paso suele ser mucho más complejo. La dificultad que Kuina tiene para confiar en los demás es casi palpable. La miras y percibes que cada acercamiento necesita pasar por 1000 filtros emocionales antes de convertirse en vínculo. Ese miedo a depender de alguien no viene de capricho ni de frialdad. Viene de supervivencia emocional. Aprendió temprano que confiar puede salir demasiado caro, y eso crea una coraza que parece fina, pero es más dura que el concreto emocional. Es esa frase famosa, quiero acercarme, pero tengo miedo de caer. En los juegos, esto queda aún más claro. Observa a las personas con un cuidado casi clínico, como quien intenta prever qué gesto puede convertirse en amenaza o abandono. Esa lectura constante del entorno es típica de quien creció siempre alerta. Y siendo sincero, mucha gente vive así fuera de las pantallas, siempre analizando, siempre calculando, siempre esperando el golpe que quizá nunca llegue. Es agotador, pero se vuelve costumbre. Lo más interesante es que Kuina no es fría, todo lo contrario. Siente demasiado y justamente por sentir demasiado, creó mecanismos para no demostrar todo eso. Es esa persona que ríe fuerte, pero ama en silencio, que abraza con fuerza, pero se derrumba a solas. En el consultorio ya vi mucha gente así, emocionalmente rica, pero bloqueada por el miedo de volver a sufrir el mismo tipo de dolor. La relación con Chishiya es una prueba perfecta de esto. Se acerca, pero no lo suficiente como para exponerse. Confía, pero solo hasta donde no duele. Habla, pero esconde lo que realmente importa. Es una danza emocional llena de pasos cortos y miradas largas, y quien ya vivió una relación así sabe cuánto desgasta. No es falta de ganas, es exceso de cautela. Este tipo de conflicto crea una paradoja interna, quiere conectarse, pero teme la entrega. Quiere intimidad, pero evita la vulnerabilidad. Quiere ser parte de algo, pero aprendió a vivir como isla, y eso tiene un costo enorme. Porque cuanto más intenta protegerse, más se instala la soledad emocional, esa soledad silenciosa de quien está rodeado de gente, pero no se siente perteneciente a ningún lugar. Kuina también teme convertirse en una carga. Ese miedo es casi como un fantasma caminando detrás de ella, recordándole que si muestra demasiado, alguien puede alejarse. Entonces controla la intensidad, controla lo que siente, controla incluso lo que demuestra. Y hablando como psicólogo, este tipo de autocontrol extremo normalmente nace de experiencias en las que la vulnerabilidad se convirtió en munición emocional para alguien. Pero a pesar de todos esos bloqueos, hay una sensibilidad hermosa escondida ahí. Cuando le importa de verdad. Cuando confía, confía con todo el cuerpo. Solo que ese proceso es lento, cuidadoso, lleno de pausas e inseguridades. Y eso vuelve cada vínculo suyo valioso, no porque sea perfecto, sino porque es difícil para ella construirlo. Y es justamente esta batalla interna entre querer acercarse y temer la entrega lo que empuja a Kuina hacia otro punto profundo de su desarrollo. Porque cuando alguien vive con miedo de confiar, termina tomando decisiones que moldean toda su trayectoria de vida. Y eso conduce a otro conflicto emocional que aún la afecta mucho. Kuina carga una culpa que no necesita ser dicha para ser percibida. Es ese tipo de culpa que habita entre líneas, en la forma en que duda cuando habla del pasado o en el silencio que aparece cuando alguien toca el tema familia. Huir de casa fue su salvación, pero también una herida que nunca cicatrizó. Es curioso cómo la vida hace eso, lo que salva, hiere, y lo que libera, pesa. Esa culpa no es solo por haberse ido, sino por haber sentido alivio al partir. Y ese es uno de los dilemas emocionales más difíciles que alguien puede cargar. Porque, en el fondo, se pregunta si fue egoísta, ingrata, impulsiva, incluso sabiendo que quedarse habría sido lo mismo que desaparecer poco a poco. Es ese sentimiento de hice lo correcto, pero ¿por qué duele tanto?, que mucha gente reconoce. La serie muestra esta dualidad de forma sutil pero intensa.
En algunos momentos, cuando conversa con el grupo, se nota que intenta justificar su propia historia, quizá más para sí misma que para los demás. Es como cuando alguien cuenta el mismo acontecimiento varias veces intentando convencerse de que tomó la decisión correcta. Y la verdad es que nadie nos enseña a lidiar con los dolores que vienen junto con la libertad. El peso de eso también aparece en la dificultad que tiene para hablar del padre. Es como si cada recuerdo fuera una cajita cerrada, de esas que si abres no sabes si podrás cerrarla otra vez. Muchas personas que crecieron en ambientes rígidos cargan esa misma sensación, la de que su propia historia es demasiado peligrosa para ser revisitada. Y Kuina vive exactamente ese conflicto. Pero ahí entra el alivio, un sentimiento casi prohibido. Sabe que irse fue necesario, pero aún así siente que abandonó algo que debería haber arreglado. Y eso es tan común en la vida real que llega a doler. A veces crecemos creyendo que somos responsables de la felicidad de los demás, especialmente de los padres, y cuando entendemos que eso no es posible, llega esa mezcla extraña de culpa y libertad. El Borderland amplifica este conflicto porque, por primera vez, encuentra un lugar donde no necesita explicarse, no necesita justificar su propia existencia, no necesita pedir permiso para ser quien es. Y es justamente esa sensación liberadora la que la hace percibir el tamaño de la prisión emocional que cargaba. Solo que sentir eso también trae un pensamiento incómodo. Si aquí es más seguro que mi vida real, ¿qué dice eso de mi pasado? Esa culpa silenciosa también hace que intente ser demasiado buena con el grupo. Es como si quisiera compensar algo que quedó atrás, intentando equilibrar una balanza que solo existe dentro de ella. Este tipo de comportamiento incluso es más común de lo que parece cuando cargamos la sensación de «le debo algo al mundo». Empezamos a esforzarnos más de lo que deberíamos para sentir paz. Y es justamente esta mezcla de culpa y alivio la que prepara el terreno para otro conflicto aún más profundo, la búsqueda de una identidad que no tenga como base ni el pasado, ni el dolor, ni la huida. Un conflicto que moldeará no solo sus elecciones, sino también la forma en que se ve en el mundo. Dentro del caos de Alice in Borderland, Kuina surge como algo muy raro, una personaje que representa la lucha silenciosa. No está gritando revuelta, no está dando discursos grandiosos, simplemente existe, y eso ya es revolucionario. En un mundo donde todos pierden pedazos de sí, intenta proteger lo poco que aún queda. Kuina simboliza la resistencia íntima, la que ocurre lejos de los reflectores, y eso conecta inmediatamente con quien ya vivió batallas que nadie ve. Cada juego funciona como metáfora de la vida. Pero en Kuina, estos desafíos se vuelven un mensaje más directo. Sobrevivir no es suficiente. Necesitas sobrevivir siendo tú. No usa máscaras para agradar, para encajar o para garantizar alianzas momentáneas. Incluso con miedo, inseguridad y traumas, insiste en existir de forma honesta. Y en una serie sobre adaptación extrema, la honestidad se convierte en una forma de rebeldía. Kuina también representa el conflicto entre identidad y expectativa. Desde su historia con la madre, el guión deja claro que carga cicatrices emocionales más profundas que cualquier herida de juego. Aún así, no permite que el dolor defina sus acciones. Existe entre dos mundos el que intentaron imponerle y el que eligió ser. Y en ese espacio de tensión, el guión encuentra su metáfora más hermosa sobre la autoconstrucción. En términos simbólicos, funciona como una brújula emocional dentro de la serie. No para los otros personajes, sino para el espectador. El viaje de Arisu es lógico, el de Usagi es filosófico, pero el de Kuina es visceral. Nos recuerda lo que realmente importa cuando todo se derrumba a tener un motivo para continuar. No un motivo grandioso, sino uno íntimo, algo pequeño, pero firme. Kuina también representa el peso de las elecciones. En el Borderland, elegir puede costar la vida. En el mundo real, puede costar relaciones, pertenencia y estabilidad. Vive ambas presiones. Y aun cuando pierde, aun cuando es lastimada, reafirma constantemente «esto es lo que soy». Esa terquedad identitaria funciona como un ancla emocional dentro de un universo donde incluso la realidad se derrumba. Otra capa simbólica fuerte está en la forma en que crea vínculos. Kuina no se conecta por conveniencia, se conecta por afinidad emocional. Y esos lazos tienen peso narrativo, porque muestran que la vulnerabilidad no es debilidad, sino estrategia de supervivencia. Incluso en un mundo que premia el egoísmo, insiste en confiar. Es como si la serie gritara «hasta aquí, el amor aún resiste». Kuina también simboliza la cura que ocurre en movimiento. No tiene un episodio dedicado a resolver sus traumas, no tiene un gran arco de redención, no tiene un momento de giro dramático. Lo que tiene es constancia. Pequeñas decisiones que refuerzan quién es. Pequeñas victorias que no necesitan aplausos.
Se cura a sí misma viviendo, tropezando y levantándose, y eso la vuelve increíblemente humana. Al final, Kuina representa la frase que mucha gente necesita escuchar: no necesitas encajar en nada para ser válido. Navega entre mundos, conflictos, expectativas y presiones, pero sigue siendo ella, y ese es el gran símbolo. La identidad no es destino, es elección. Alice in Borderland muestra monstruos, juegos mortales y caos, pero en medio de todo eso, Kuina demuestra que la mayor batalla es contra el espejo, y vencer esa batalla ya es un milagro. Cuando miramos a Kuina, se puede sentir ese peso invisible que lleva desde siempre, el miedo a no ser aceptada por quien debería ser su puerto seguro. Es como cuando alguien intenta caber en una ropa que nunca fue hecha para ella, solo porque alguien dijo que era lo correcto. Y, seamos sinceros, nadie merece vivir maquillando su propia existencia. Este tipo de conflicto crea grietas que la persona aprende a esconder, pero que siguen ahí, palpitando. Y con Kuina, cada paso en la Borderland se convierte en un recuerdo de eso. Ella creció con un padre rígido, de esos que confunden el amor con la disciplina y la expectativa. El hombre quería moldearla como si fuera una pieza de artesanía, perfecta, alineada con lo normal, encajada en lo que él creía que era lo ideal. Pero ¿cómo encajar un espíritu libre en una caja tan apretada? Kuina se da cuenta pronto de que no se puede respirar siendo otra persona. Y ahí comienza el caos interno, ese que nadie ve. Este conflicto entre identidad y rechazo es más común de lo que imaginamos. Todo el mundo ya sintió en algún nivel esa duda incómoda. ¿Van a gustar de quién realmente soy? A veces es sobre carrera, a veces sobre personalidad, a veces sobre sueños, y para algunas personas es sobre existir. Con Kuina, esa pregunta se volvió banda sonora. Y cada vez que intenta afirmarse, el eco del rechazo la tira de vuelta. Eso moldea, rompe y reconstruye. La Borderland, por increíble que parezca, termina convirtiéndose en un escenario donde Kuina finalmente puede ser Kuina. Es una ironía casi poética. En el mundo real, vive atada. En el mundo mortal y caótico de los juegos, respira. Tal vez porque en esos juegos a nadie le importan las etiquetas, solo la supervivencia. Y en ese espacio brutal encuentra un tipo extraño de libertad. Libertad que, claro, viene con un precio emocional altísimo. Este tipo de conflicto genera una armadura invisible en la persona. Una manera medio defensiva, medio dura, medio no te metas conmigo. Es la famosa piel gruesa que mucha gente aprende a la fuerza. Pero detrás de esa postura fuerte, muchas veces hay alguien muriéndose de miedo de ser herido otra vez. Kuina trae este contraste de una forma tan humana que es difícil no identificarse con alguna parte de eso. Y mira cómo esto afecta sus elecciones. Ella se acerca solo a quien siente que no la va a juzgar. Confía despacio, como quien prueba la temperatura del agua antes de entrar. Y cuando confía, ahí va hasta el final, sin freno emocional. Es esa dualidad de quien creció teniendo que probar, justificar, explicar su existencia. Y este tipo de puerta que se abre despacio siempre esconde historias densas. Lo más interesante es cómo Kuina, incluso herida, se mantiene gentil, pero nunca sumisa. Esto dice mucho sobre resiliencia. Podría haberse vuelto amarga, fría, hostil, pero elige otra cosa, elige sobrevivir con ligereza, incluso cuando el mundo intenta arrancarle eso. Y este tipo de fuerza suave es rara, ¿viste? Es bonita, pero también peligrosa, porque a veces uno se acostumbra tanto a ser fuerte que se olvida de que puede derrumbarse. Y cuando se ve confrontada con la memoria del padre, todo vuelve como un reflejo torcido en el espejo. La niña que no fue aceptada, la adolescente que luchó por existir, la adulta que tuvo que huir. No hay forma de mirar eso sin sentir el nudo. Pero tampoco hay forma de no percibir que ahí, en el fondo de ese conflicto, existe algo que aún no fue totalmente resuelto. Algo que, digamos, abre espacio para una próxima parte de este viaje emocional. Kuina vive en ese eterno tira y afloja entre mostrar quién es y sobrevivir en un mundo que no perdona debilidades. Sabes cuando uno aprende, a la fuerza, que sentir demasiado puede convertirse en un problema. Ella absorbió eso temprano, como quien guarda una cicatriz que nadie ve, pero que lo define todo. En la Borderland, cada emoción es un riesgo calculado. Y se nota que mide cada gesto, cada palabra, casi como quien intenta no dejar escapar su propia alma. Su vulnerabilidad no es obvia, y tal vez sea exactamente por eso que impacta tanto.
Ella sonríe, es firme, lucha con garra, pero hay momentos en los que su mirada entrega todo lo que el cuerpo intenta esconder. Es como cuando estás intentando parecer fuerte delante de todos, pero por dentro solo quieres respirar bien. Queen trae esa verdad cruda y humana de quien lucha consigo misma mientras lucha con el mundo. Es bonito y triste al mismo tiempo. Y es aquí donde entra la parte más interesante. La Borderland exige fuerza, pero también exige conexión. Y para alguien que aprendió a blindarse, confiar es casi un salto al vacío. Se nota en las formas sutiles en que se acerca a los amigos, como si probara el terreno emocional antes de pisar. Es ese miedo clásico de abrirse y después tener que recoger los pedazos. ¿Quién no sintió eso alguna vez? Fue condicionada a creer que sentir es peligroso. Y lo peor, en algunas fases de la vida realmente lo fue. Crecer escondiendo partes de uno mismo crea un reflejo automático de alerta. Es como cuando pasas tanto tiempo caminando descalzo en un terreno pedregoso que incluso en la alfombra suave el pie avanza despacio. Y con Queen, esa hipervigilancia se volvió casi parte de su personalidad. Pero entonces ocurre algo inesperado. Por primera vez encuentra personas que no solo la aceptan, sino que tampoco exigen nada a cambio. Esa sensación de caramba, puedo ser yo, desarma cualquier armadura. Solo que, claro, cuando alguien pasa años encerrado por dentro, abrir la puerta no es tan fácil como parece. Y ella aprende eso en la práctica, un paso dolorosamente lento a la vez. La relación de ella con la vulnerabilidad es tan compleja que se nota en las pequeñas actitudes. La manera en que protege a los demás, pero rara vez deja que la protejan. La forma en que evita hablar del pasado, incluso cuando confía. Y esa sonrisa medio torcida que usa para camuflar cualquier emoción que amenaza con escapar. Es casi automático, como un reflejo de supervivencia que nunca desactivó. Lo más curioso es que, incluso intentando blindarse, sus emociones se filtran entre líneas. Ella siente todo con intensidad, pero transmite como si fuera la mitad. Ese desequilibrio crea una tensión constante dentro de ella. Querer entregarse, pero temer las consecuencias. Y seamos sinceros, eso refleja mucho la vida real. ¿Quién nunca aguantó el llanto diciendo, está todo bien, cuando no estaba bien? Y es justamente esa lucha interna la que transforma a Queen en uno de los personajes más cautivadores de la serie. Porque cada vez que se permite sentir, aunque sea por un segundo, el mundo a su alrededor cambia un poco. Algo en ella también cambia. Solo que todo esto todavía es solo la superficie, porque en el fondo existe otro conflicto que impulsa aún más la forma en que se ve a sí misma y a los demás. Queen es de esas personajes que viven equilibrando coraje y miedo como quien intenta caminar por una cuerda floja en un día de viento fuerte. Avanza, lucha, se arriesga, pero nunca sin antes sentir ese clásico nudo en el estómago, el mismo que cualquier persona siente cuando necesita tomar una decisión demasiado grande. La diferencia es que en la Borderland, ese frío no es solo emocional, es literalmente sobrevivir o desaparecer. Y esa tensión moldea cada movimiento suyo. Su coraje no nace de la nada. Es fruto de años tragándose el mundo real, defendiéndose, escondiéndose, huyendo del juicio ajeno. Cuando creces así, crear coraje se vuelve casi una obligación, como una armadura que te pones para poder seguir respirando. Solo que esa armadura pesa. Y en Queen se nota que carga ese peso incluso intentando parecer ligera. Ahí está el encanto y el drama. El conflicto aparece cuando el coraje exige un precio que ella no sabe si puede pagar. Sabes cuando uno tiene que decidir entre ayudar a alguien o protegerse. Entre decir la verdad o seguir callado para evitar guerra. Ella vive eso multiplicado por 1000, porque ahí cualquier actitud impulsiva puede costar vidas. Entonces piensa, duda, respira hondo. Y aún así va. Ese aún así dice muchísimo sobre ella. Pero ese coraje constante choca con una parte de ella que solo quiere sobrevivir. Punto. Esa parte que piensa, ya luché demasiado, ya perdí demasiado, solo quiero vivir en paz. Y mira, ¿quién nunca se sintió así? Es ese momento en que sabes que deberías enfrentarte a un problema, pero todo tu cuerpo dice, no aguanto más hoy. Queen vive en ese tira y afloja emocional muchas veces. Y no hay nada simple en eso. Su autopreservación es casi instintiva. Aprendió que el mundo no perdona. Entonces evita exposición, evita riesgos innecesarios y evita principalmente entregarse emocionalmente. Pero entonces llegan los juegos, llegan los amigos, llegan conexiones genuinas y todo se vuelve más complicado. Porque cuando te importa a alguien, pones tu supervivencia en segundo plano sin darte cuenta. Y eso deja vulnerable a cualquiera, incluso a alguien tan fuerte como ella.
Este conflicto también aparece en la forma en que observa las situaciones antes de actuar. No es impulsiva como algunos personajes, ni fría como otros. Existe en ese término medio peligroso donde el coraje empuja y el miedo tira. Y eso crea decisiones extremadamente humanas. ¿Quién nunca se bloqueó en un momento importante, pensando en 1000 escenarios posibles antes de finalmente ir? Exactamente. Ella hace eso todo el tiempo. Y es justamente esa mezcla de coraje y autopreservación lo que la hace tan estratégica. No lucha porque quiere, lucha porque necesita, y eso cambia completamente la forma en que se posiciona en el grupo. Es esa persona que está siempre alerta, siempre calculando, siempre lista para actuar rápido, pero que en el fondo solo quería tener un minuto de descanso verdadero. Ese cansancio silencioso suyo dice mucho más que cualquier diálogo. Y a medida que la historia avanza, esas dos fuerzas internas empiezan a chocar con más intensidad. En algunos momentos, su coraje explota. En otros, el miedo toma el control. Y en medio de ese caos, intenta descubrir quién es cuando no está luchando por la vida. Y esa pregunta incómoda, esa búsqueda casi secreta, termina abriendo espacio para otra capa todavía más profunda de su personalidad. Algo que se revela poco a poco y que transforma todo. Kuina siempre parece caminar en ese espacio extraño entre formar parte y quedarse afuera, como alguien que llega a una fiesta, sonríe, conversa, pero por dentro todavía se siente en la puerta. Es ese tipo de sensación que mucha gente conoce, estar rodeado de personas y aún así sentir un eco vacío por dentro. Ella quiere pertenecer, claro que quiere, todo ser humano quiere, pero el miedo de ser rechazada otra vez hace que dé pasos demasiado pequeños, casi imperceptibles. Este conflicto nace allá atrás, en el pasado que ella intenta enterrar. Cuando creces en un entorno que no valida quién eres, el cerebro aprende a construir muros, no ventanas, muros. Y lo peor es que, con el tiempo, esos muros se vuelven un lugar cómodo. Es solitario, pero seguro. Kuina carga exactamente con eso, una fortaleza emocional que al mismo tiempo protege y aprisiona. Un paradoja que enfrenta sin siquiera darse cuenta. Pero al entrar en la Borderland, se encuentra con algo inesperado. Personas igualmente rotas, igualmente desplazadas, igualmente intentando sobrevivir. De repente percibe que tal vez no esté tan sola. Sabes cuando encuentras a alguien que entiende una parte tuya que nadie más entendía. La sensación es casi terapéutica. Y es ahí cuando el sentido de pertenencia empieza a tocar su aislamiento, pidiendo espacio. Pero formar parte de algo es aterrador cuando nunca sentiste que tenías ese derecho. Kuina duda, observa, pone a prueba, se acerca pero siempre con un pie atrás, como quien piensa vale, pero esto no va a durar. El aislamiento se convierte en una especie de muleta emocional, pesada, incómoda, pero familiar. Renunciar a ella es más difícil de lo que parece. Al final, cuando te acostumbras a ser tu propia compañía, confiar en los demás se vuelve un desafío a una escala completamente distinta. Y lo más curioso es cómo se conecta con el grupo sin darse cuenta. Cada gesto que hace, cada cuidado, cada mirada atenta, es una prueba de que sí quiere pertenecer. Incluso cuando intenta esconderlo, esa necesidad se filtra por las grietas. Es como esa persona que dice, no necesito a nadie, pero siempre se sienta cerca de los demás. O manda un mensaje de madrugada porque recordó un meme. La conexión sucede incluso cuando ella intenta evitarlo. Y cuando, de verdad, empieza a sentirse parte, ocurre algo muy interesante. El aislamiento deja de ser una protección y pasa a ser un peso, porque se da cuenta de que no quiere estar sola, no de esa manera, pero hay un trauma antiguo ahí, susurrando y si también te abandonan. Ese tipo de voz interna es cruel, y ella lucha contra eso todo el tiempo, en una batalla que nadie ve, pero que define cómo se relaciona. Este conflicto también explica la lealtad descomunal que demuestra. Cuando Kuina decide que alguien es parte de su grupo, va hasta el final por esa persona. Porque finalmente sentir que pertenece es algo tan valioso, tan raro, tan sagrado para ella, que lo protege con uñas y dientes. Un poco como quien encuentra un pedazo de hogar después de años perdido y se niega a perderlo otra vez. Es hermoso, pero también emocionalmente peligroso. Y a medida que se sumerge en esta nueva sensación de pertenecer, otra pregunta comienza a surgir dentro de ella, casi en silencio. ¿Quién es cuando no se está escondiendo ni luchando? Este es el tipo de pregunta que lo cambia todo, lo desordena todo, lo transforma todo. Y por supuesto, abre espacio para otra capa de su recorrido. Una capa que nace justo cuando entiende que tal vez no esté tan sola como imaginaba. Todos estos conflictos, identidad, vulnerabilidad, pertenencia, funcionan como piezas de un rompecabezas que explica exactamente por qué Kuina actúa como actúa. No es solo fuerte, es fuerte porque tuvo que serlo.
No es solo cautelosa, es cautelosa porque el mundo le enseñó que confiar cuesta caro. Y todo este conjunto crea a un personaje que toma decisiones siempre con el corazón acelerado, pero con la mirada atenta. Vive al límite entre el impulso y la estrategia, y eso hace que cada elección sea aún más significativa. La identidad que luchó tanto por conquistar influye directamente en la forma en que se posiciona en el grupo. No acepta faltas de respeto, no tolera juicios y no baja la cabeza ante nadie. Años intentando probarse a sí misma crearon en ella un sentido muy claro de autoconciencia, y cuando alguien intenta cruzar esa línea, reacciona rápido, como quien ya sintió en la piel el peso de ser silenciada. Eso le da una postura fuerte, firme, casi magnética. La vulnerabilidad contenida, en cambio, moldea la manera en que se relaciona. Kuina elige con cuidado a quién deja entrar en su mundo, porque abrir espacio es casi un acto sagrado. No desperdicia energía con personas vacías, no se acerca por conveniencia y no invierte donde no siente verdad. Eso hace que cada vínculo emocional suyo valga oro. Y también explica por qué se entrega tanto cuando ama, cuando confía, cuando decide quedarse. Es pura intensidad, pero una intensidad consciente. El conflicto entre coraje y autopreservación transforma cada movimiento suyo en una danza interna entre tengo que ayudar y tengo que sobrevivir. Y esa tensión moldea estrategias brillantes. Nunca entra en un juego sin evaluar riesgos. Nunca se lanza sin calcular. Nunca actúa solo por impulso. Pero cuando entiende que es necesario, salta sin pensarlo 2 veces. Esa mezcla crea un tipo raro de valentía. La que no nace de la ausencia de miedo, sino de superarlo. La pertenencia tardía influye en decisiones que antes jamás habría tomado. Estar con el grupo, sentir que forma parte, cambia el peso de la responsabilidad. Empieza a proteger, a preocuparse, a compartir lo que antes cargaba sola, y eso moldea decisiones que impactan toda la narrativa. La Kuina que vivía aislada no habría arriesgado ni la mitad de lo que arriesga después, y lo más bonito es notar cómo ese sentimiento nuevo la transforma sin que ella lo perciba del todo. Estos conflictos también moldean su moral. Kuina tiene una brújula moral muy clara. La injusticia la irrita, el abuso la enfurece, la crueldad la despierta. No porque quiera ser heroica, sino porque sabe exactamente cuánto duele ser tratado como algo menor. Eso la vuelve empática, protectora, sensible al sufrimiento ajeno. Y también la vuelve explosiva cuando alguien cruza ciertos límites. Esta dualidad la hace impredecible y completamente humana. Al mismo tiempo, su trayectoria evidencia una madurez emocional poco común. Ya sufrió, ya perdió, ya fue rechazada, y aún así elige seguir creyendo en su propia verdad. Eso moldea decisiones que, para muchos, parecerían arriesgadas o demasiado emocionales, pero para ella tienen sentido, porque cada elección es un fragmento del camino que está reconstruyendo, una forma de afirmar yo existo, yo resisto, yo pertenezco. Es casi poético. Y lo más fascinante es cómo todos estos fragmentos, dolor, coraje, miedo, fuerza, no se anulan, sino que se complementan, creando una Kuina compleja, llena de capas y siempre caminando entre quién fue y quién intenta ser. Es como si cada conflicto fuera un capítulo de un libro que escribe en silencio, mientras intenta sobrevivir en un mundo que la desafía a cada segundo. Y claro, todo esto termina llevando a una pregunta aún más profunda, que une todo lo que ha vivido hasta aquí y prepara el terreno para lo que viene después. Y ahora dime, ¿qué te pareció este análisis de Kuina? ¿Pudiste ver nuevas capas de ella? Quizá incluso algunas que nunca se te habían pasado por la cabeza. Me encanta cuando un personaje permite este tipo de inmersión, y Kuina, con toda su complejidad, casi pide ser analizada con calma, cariño y una mirada más humana. Ahora quiero saber de ti, ¿qué parte te impactó más? ¿Qué detalle te hizo pensar caramba? Esto tiene muchísimo sentido. Y claro, ¿qué personaje quieres que analice en el próximo video? Puede ser alguien de Alice in Borderland, puede ser de otra serie, puede ser ese personaje que siempre te pareció profundo, pero que nunca viste que alguien analizara de verdad. Déjalo en los comentarios, me encantará seguir tu sugerencia. Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu me gusta para seguir acompañando este tipo de análisis que va más allá de la superficie. Aún hay muchas historias, mucha psicología y muchos personajes increíbles por explorar juntos.